Así es, amigos, apagan los acordes de nuestra canción introductoria que demuestra que estamos de vuelta en un nuevo episodio de la Biblioteca Ufológica, siempre, siempre por suerte, acompañados por Sergio Sánchez desde Santiago de Chile. Sergio, un nuevo capítulo se nos viene encima. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Muy contento de estar como siempre en el programa. Con un libro muy especial hoy día, pero antes tenemos que hacer propaganda a nuestra editorial porque Coliseo Sentosa ha publicado un nuevo libro. Lo adelantábamos en el programa anterior, pero ahora ya es realidad, lo tenemos aquí. El OVNI de Galdar, de Ricardo Campo Pérez. Estamos estrenando también logo, que ha causado polémica entre algunos miembros de la editorial, pero ahí está, lo tenemos. Un libro gordo. Decir detallado es poco, porque es un trabajo asombroso de compilación de datos, de trabajo en terreno, que hizo nuestro amigo Ricardo Campo ahí sobre este caso mítico del año 1976, cuando se ve un extraño objeto, una luz en realidad que va subiendo y surgen testimonios, entre ellos el de un médico que dice haber visto dos hombres gigantes dentro de una esfera transparente. Un caso famoso de la ufología española que es analizado al detalle en este libro de Ricardo Campo, del que probablemente vamos a hablar en algún tiempo más en este mismo programa. Y aparte de eso, Sergio, se ha publicado un dossier extraordinario, diría yo, compilado o trabajado, escaneado, editado por nuestros amigos Moisés Garrido y Claudia Madrid, a instancias de Vicente Juan Ballester Olmos. ¿Tú nos puedes contar un poco más, Sergio, de este trabajo asombroso? Claro, se trata de correspondencia con Antonio Rivera, nótese, dos grandes de la ufología española en una época crucial, así es que uno puede asomarse a esas páginas para encontrarse con, yo diría, el núcleo o parte del núcleo de la historia de la ufología ibérica, así es que es un documento para tomar muy en cuenta. Pese a que con el paso del tiempo las posiciones se fueron diferenciando entre Rivera y Ballester Olmos, siempre hubo un respeto mutuo, eh, digno de encomio, así es que hay que tenerlo también eso presente. En algún momento Ballester Olmos dedica su libro OVNIs, Fenómeno de Aterrizaje a Antonio Rivera, y Rivera devuelve el gesto en su libro de 1982, Encuentros con humanoides. Sin duda ahí está una parte importante. Yo creo que exhorto a quienes nos escuchan y ven que se asomen a estas páginas. Claro, ahí se puede ver en este intercambio epistolar, a veces escrito a mano, a veces escrito a máquina, se puede ver el aprecio, el afecto, el respeto mutuo que había entre Rivera y Ballester Olmos. El mismo Ballester lo comenta en algún texto que escribe, porque se trata de la compilación de cartas, pero también de fotografías, y muchas de ellas comentadas también por Ballester Olmos, y ahí comenta, señala, que esto empezó con una especie de relación paternal, ¿no? Rivera tomando, acogiendo a este muchacho impetuoso que se asomaba por la ufología, después en una relación de pares y finalmente una separación de caminos porque ambos defendían hipótesis que eran incompatibles. Y a pesar de eso, a pesar de las diferencias, a pesar de, bueno, de haber tomado vidas distintas, siempre mantuvieron una relación cordial hasta el final. En las cartas que están en esta compilación eso queda demostrado, una relación hasta el final muy cordial y de amistad genuina, sincera. Así que una compilación, como digo, extraordinaria, de más de 700 páginas, realizada por impulso de Ballester Olmos, que quería dar a conocer este material con la ayuda de Javier Sierra, que consiguió cartas de Rivera, y todo eso escaneado, trabajado, compilado, editado por Moisés Garrido y Claudia Madrid. Sergio, ¿querías tú apuntar algo? Sí, dos cositas. Quería aclarar que a mí me gustó mucho el nuevo logo. ¿Eh? No soy yo el que ha cuestionado el logo, así que a mí me gustó. Y en segundo lugar, esto es una tontería, pero para que vean la influencia del ufológico, tú mencionaste el caso de Galdar, y el médico al que aludes es el doctor Francisco Padrón. Sí. ¿Cómo será la influencia que cada vez que me hablan del padrón del automóvil, el padrón, tiene el padrón, algo resuena en mí, algo ufológico?
algo ufológico que me lleva hacia el pasado, así es que para que noten los efectos que esto tiene. ¿Cómo afecta la ufología de los ufólogos? Oye, y algo de eso se habla en este libro que vamos a comentar ahora, Sergio. Un, un libro que por sí solo una anomalía, un Sí, libro que, que reúne a una cantidad asombrosa de autores respetados y respetables, y que sí. al mismo tiempo fue traducido al español con una velocidad inusitada, sin ser un libro necesariamente comercial. Estamos hablando, como ya lo habrán visto ustedes desde el comienzo del programa, de Lo Imaginario en el Contacto OVNI, editado por Dennis Stillings, publicado en el año 1989 en inglés, ahí lo tiene cerca en sus manos, y traducido por Heptada en España el año 90. Un libro Sí. que tiene una cantidad de autores, partiendo por un Martin Kottmeyer que estaba recién iniciándose en esto de la ufología, el mismo Stillings que escribe varios artículos, pero hay otra serie de autores, Michael Persinger, Peter Roksevich, en fin, una cantidad de nombres que le dan peso, Hilary Evans, que le dan peso a este trabajo. Sergio, ¿qué podemos hablar de Lo Imaginario en el Contacto OVNI? ¿Por qué es un libro tan importante y por qué teníamos que comentarlo en la biblioteca ufológica? Bueno, la traducción, como dices tú, es muy oportuna. Vamos a nombrar a los traductores ahora porque igual hacen un trabajo extraordinario. Sí, sí. Rosemary Jolie, eh, Inés García González. Y este libro es importante y, como bien dijiste tú, una anomalía, porque en 1990 se había producido un cierto decaimiento en las publicaciones ufológicas y más aún el tema no resultaba muy vendedor ni muy acorde a los nuevos aires de la ufología. Uno estaba acostumbrado a cuestiones relacionadas con precisamente lo que venía de la nueva ola de las abducciones. Ujú. Por otro lado, ni hablar de todo lo concerniente a Roswell y similares. Entonces, el solo hecho que no tuviese la palabra extraterrestre en la portada, ustedes ustedes son muy jóvenes, pero no, que no tenga la palabra extraterrestre en la portada, ya indica algo. No porque uno descarte necesariamente una procedencia extraterrestre, como alguien podría interpretar, no me refiero a eso, me refiero a usar la palabra como gancho comercial Mm. para asegurar compras. Y aquí no lo hacen. Podría discutirse la palabra imaginario, me parece a mí, no soy el único que lo dice, que quizás lo más correcto en este contexto habría sido imaginal, dado el, el caudal de ideas que se defienden en el libro, pero bueno, es un detalle insignificante, sobre todo considerando la época. Y sobre Porque, todo, Sergio, considerando el título original en inglés que era sí, comercialmente infumable. Estudios ciberbiológicos del componente imaginal en la experiencia de contacto ovni. era difícilmente comercializable un libro así. Sí. Esto está, claro, más acotado y por consiguiente resulta mejor para ese efecto. Ahora, el libro, ¿por qué es importante? Por un lado, yo creo que se conecta con una nueva, voy a decirlo en términos muy sintéticos, una nueva paraufología. No es que el libro se reduzca a esto, hay artículos que no tienen que ver con eso, pero se conecta con el esfuerzo de Dennis Stillings de eh, ir más allá de interpretaciones predominantes en torno al tema OVNI, particularmente lo que se refiere a la hipótesis extraterrestre, aunque tampoco en el caso de Stillings se identifica con el escepticismo. Mm. Hay claramente un énfasis puesto en los aspectos simbólicos de la experiencia OVNI por una parte, y por otro lado en algo que podríamos llamar una especie de materialidad precaria que tiene evidentemente aspectos junguianos. El propio Stillings desarrolla eso en trabajos posteriores. Hay ciertos escenarios ufológicos que no importan tanto por lo que pasa, sino por lo que simbolizan. Esa interpretación, recuerdas un artículo que se publicó en La Nave de los Locos, que se había publicado originalmente en Ufología Racional, que lo tradujo Diego Viegas, sobre las mutilaciones de ganado. Mm. Ahí Sí. estamos en una posición distinta a la de cirujanos del espacio exterior y simplemente bulos, fraudes o exageraciones de la prensa. Es un elemento distinto. Y aquí
se pone mucho énfasis en esa perspectiva. Stillings y los que son cercanos a él, de los autores que están acá. Por ejemplo, Michael Grosso, Tony Nugent, Peter Roysevich, que es un autor que se había doctorado con el tema del folclore ufológico, que publica, no acá, en una revista especializada, un famoso artículo sobre los hombres de negro, dándole una interpretación que hace ver cómo esta creencia tiene reminiscencias de cierto acervo demonológico. No está discutiendo Robert Smith si los hombres de negro existen como tales. Lo que está diciendo es que esa manifestación tiene algunas reminiscencias del folclore en torno a las apariciones de seres maléficos. Entonces, es una perspectiva refrescante, sobre todo en ese momento, que se pone en una posición distinta de la disputa así tan nítida, entre creyentes versus escépticos. Sí, hagamos una disección más detallada del contenido del libro, Sergio, ¿te parece? Claro. No sé siguiendo capítulo por capítulo, pero sí mirando un poco cómo se desarrolla su contenido. Parte con un prefacio del mismo Stillings y el primer artículo es de Hilary Evans, ¿no? Sí, entramos de inmediato con artillería pesada. Sí, Hilary Evans, bueno, es un autor muy importante, fallecido a comienzos de la década pasada, dejó un legado de investigación, un legado teórico considerable. Reediciones Anómalas sacó hace poco su libro sobre las entidades, ¿no? Sí. De consignarlo. Y Hilary Evans para mí es el invitado ideal para abrir los fuegos, porque este autor también es difícilmente calificable y nadie podría disparar contra él, porque por una parte Hilary Evans tiene clara sintonía con elementos de la hipótesis psicosocial, clara sintonía. Y sin embargo, también hace algunos guiños paraufológicos. No nos perdamos con eso. Y este artículo, Creer lo increíble, juego de niños o trampa para incautos, es sumamente recomendable porque precisamente va más allá de esa dicotomía tan estricta. Cuando habla, por ejemplo, del mito, el juego de la paradoja con el mito, profundizó bastante en ese tema en particular, Hilary Evans. En aquel volumen colectivo que se edita por Fortean Times a propósito de los 50 años de la Sí. ufología, también y da varias versiones de lo que podría significar el mito dentro del mundo de los ovnis. No significa necesariamente, aunque abarca un aspecto de eso, no significa necesariamente la fantasía pura y simple. Hay muchas otras especificaciones de la palabra. Hay un fragmento acá, claro, voy a dar una breve noción. Cuando habla de la paradoja de una persona hipotética, John es una persona inteligente y educada. Y dice, la creencia de John en que los raptos existen puede ser A, totalmente verdadera, B, no totalmente verdadera, o C, totalmente no verdadera. En el caso A, una persona razonable como Peter, que es su amigo, debe aceptarla, y en el caso C, John, que es también una persona razonable, debería descartarla. Por tanto, deberemos clasificar esta creencia como B, es decir, no totalmente verdadera. Lo que intenta Hilary Evans en este caso es mostrar cómo la cuestión de las creencias en torno a estas anomalías no está necesariamente ligada como tal a simple deficiencia de información o peor aún, a mayores o menores grados de estulticia en el análisis, sino más bien de una manera de ubicarse frente a determinadas afirmaciones. Hay mucho de biográfico, sobre todo hoy día en los ufólogos. Entonces, ¿cómo se para uno frente a eso? Cuando el ufólogo con quien uno conversa, generalmente más joven que uno, le dice, mira, en realidad yo estoy en esto porque vi una luz mala, entre comillas, hace 30 años en el campo y no sé cómo explicarla.
Entonces, nos permite meternos en materia y por algún momento olvidarnos de nuestras ideas preconcebidas. Ese es el papel de este artículo introductorio de Hilary Evans. Después viene un intermezzo, Sergio, del mismo Stillings, titulado La creencia, reminiscencias personales. Bueno, aquí a mí me gusta mucho, ¿no? Porque uno siempre tiende a imitar. Yo también he tratado así de imitar un poco esto de las reminiscencias, porque dice, nótese, pero esto tiene mucho más abolengo. Mi primera infancia coincidió con los comienzos de la era moderna de los ovnis. Eso no podría decirlo yo. Recuerdo las historias sobre los avistamientos y la excitación que suscitaban a finales de la década de 1940. La famosa emisión radiofónica de Orson Welles en 1938 sobre la Guerra de los Mundos, Sí. de H.G. Wells. Siempre que se mencionaba, un tema que surgía, perdón, siempre que se mencionaban asuntos relacionados con extraterrestres o con el Halloween, la noche de brujas. Estaba ahí una noche kiliana. Entonces, sí, me gustan estos intermedios que están en el libro porque siempre terminan en una reflexión de la cual extraemos algo. Siempre Stilling nos deja algún regalito, algún caramelo en estas reflexiones. Siempre estas reflexiones del ufólogo y su relación con la ufología, cómo entró, cómo comenzó, o incluso ni siquiera eso, sino la mirada del ufólogo que intenta alejarse un poco del campo de estudio y mirar el panorama general, siempre son interesantes, incluso cuando abordan aspectos anecdóticos. Me estoy acordando, a propósito de una mirada personal, de un artículo de nuestro querido Matías Morey, donde relata un viaje que hizo él para reunirse con otros ufólogos en España y cuenta cuando estuvo en el hotel y que una lluvia lo agarró a él y a Ricardo Campos y esas cosas que son en realidad lo que hacen la ufología, ¿eh? El intercambio persona a persona, el encuentro, la camaradería. Esas historias son, para mí, a veces más entretenidas que los encuentros que relatan los testigos. Sirven un poco para escribir también la historia del desarrollo del fenómeno ovni desde dentro mismo de la ufología. Es muy interesante. Las reminiscencias personales son parte central, creo yo, de la construcción de la historia del fenómeno ovni. Sí, bueno, esas páginas de Matías Morey son notables y no creas, han circulado mucho más de lo que yo hubiese pensado. Hace pocos días una amiga me comentaba que se había desternillado de risa Sí, leyendo precisamente ese relato. sí, es muy bueno, es muy bueno. Pasamos de Stillings a un artículo que ha sido bastante citado, ¿eh? Agentes ultraterrestres de deconstrucción cultural. Bueno, este artículo efectivamente ha sido muy citado. La verdad es que es un muy buen trabajo. Había sido, según se lee abajo, ahí nos indican que había sido publicado originalmente en una revista llamada Corona en 1981. Y lo cierto es que Raschke no es un ufólogo en sentido estricto. Hay autores que provienen de otros campos y que reflexionan sobre el tema ovni, pero de manera bastante informada. Más o menos, ojo, en un libro que se publicó tiempo después que seguía un poco esta línea, que lo compiló David Purslow, que se llamó El Zen y los encuentros cercanos con ovnis, o algo así se llamaba, un libro colectivo donde comparecen algunos de los que están acá, entre ellos Stillings. No necesariamente se trata de gente que está vinculada tan directamente a la ufología, pero que sí tiene un nivel de información importante. Sí. Entonces, hacen una apreciación sobre las cuestiones ufológicas que es muy valiosa por lo mismo. Acá nos cuenta este autor cómo se fue desarrollando su interés por el tema ovni y precisamente intenta también mostrar que el ovni como tal, como sobre todo en ese tiempo, percibido como una realidad difícil de determinar, el fenómeno que se escapa, pero respecto del cual existían testimonios fiables y algún grado de evidencia anecdótica, pero evidencia al fin, se transforma en un elemento desestabilizador y en alguna medida también contracultural.
Hay una parte que yo había seleccionado acá en estos papelitos que voy dejando, Sí. cuando dice, no se debe culpar a los defensores del fenómeno ovni por su credulidad, ya que tanto la naturaleza de los avistamientos como la de los encuentros cercanos parece sustentar abrumadoramente la hipótesis de los viajes espaciales, ojo, en la cual el propio autor no cree o no está del todo convencido. Sí. Habla de la apariencia. Los testigos que insisten en haberse encontrado regularmente con los ocupantes humanoides de los ovnis describen armaduras o trajes espaciales ceñidos al cuerpo. Por otra parte, la identificación de estos visitantes como hombres del espacio puede no ser más que una interpolación inevitable en las mentes de personas que no poseen un esquema perceptivo suficiente para formar su propia opinión sobre las apariciones de ovnis, superando la pobre imaginación de los especialistas de menor renombre. Aquí lo que nos está diciendo claramente es que se está tomando por realidad una apariencia, y eso evidentemente es muy paraufológico, pero es una paraufología que no tiene el tono tan grandilocuente de los 70. Es una paraufología que está un poco más en contacto con la psicología de la percepción, que en alguna medida ha no renunciado, pero ha domesticado sus ambiciones desmedidas de explicación de los misterios del universo, y además que, como digo, tiene por una u otra razón tintes que podemos llamar junguianos o en contacto con cierta literatura sobre los elementos arquetipales, sobre también el simbolismo de la experiencia y el mundo imaginal. O sea, aquello de lo que hablaba Henry Corbin, algo que no está ni en el ámbito de lo fáctico, de los hechos comprobables, y tampoco en el de lo imaginario. Lo imaginal como una especie de reino intermedio que la humanidad ha ido explorando a tientas y a ciegas durante mucho tiempo, pero del cual nos hemos hecho más conscientes desde un punto de vista sistemático, sobre todo a raíz del siglo XX y de la aparición de ciertos personajes claves, entre los cuales está Jung, entre otros. Y justamente el capítulo siguiente versa sobre Jung. Lo escribe Dennis Stillings. Sí, este capítulo lo mencionamos en una entrega de la Biblioteca Ufológica, a la cual remitimos a quienes no pudieron verlo, cuando hablamos del libro Un mito moderno sobre cosas que se ven en el cielo. Sí. Este fue el primer, yo mantengo generalmente un orden al leer, pero este fue el primer trabajo que leí de este libro. Cuando veo qué creía Carl Gustav Jung sobre los platillos volantes, Te fuiste de cabeza ahí. claro, firmado por Dennis Stillings. Entonces, por supuesto, ya me había tenido que comer aquello de los ovnis son psicológicamente reales. Había tenido que rumiar esa frase y, oh, sorpresa, en la página 69, luego comentaré un poco más, pero quiero para que se vea lo increíble que es esto, en la página 69, cuando cierra su artículo Stillings, en el epílogo, pone la respuesta que le da Marie-Louise von Franz, discípula de Jung. Estimado señor Stillings, Jung no creyó en la realidad de los ovnis ni al comienzo ni al ocaso de su carrera. Consideró que se trataba de algo fuera de la materia, algo desconocido detrás de la realidad, pero se interesó por ellos porque existían fantasías muy poderosas a su alrededor. Son, todo esto con cursiva, psicológicamente reales. En su trabajo analizó el sentido de dichas realidades. Eso es todo. Le saluda atentamente Marie-Louise von Franz. O sea, termina con, son psicológicamente reales, y yo en ese momento casi lancé el libro por la ventana. Porque tal como conversamos, y esto también es consciente del propio Stillings, tal como conversamos en ese capítulo, esta frase no basta por sí misma, porque el propio Jung, en aquel libro famoso, admite materialidad en los ovnis, en los platillos volantes, en los mandalas que se ven en el cielo, por eso sugiere varias cosas, y habla, dice expresamente, son captados por los radares, de qué realidad puramente psicológica nos está hablando. Entonces, no nos engañemos. Aquí
lejos de resolverse la cuestión, yo diría que se abre otra puerta, pero ahí está lo interesante. Gran capítulo de cómo Stilling se enfrentó al mismo problema que han tenido tantos lectores y buscó esclarecer de una vez por todas el misterio. Un gran capítulo que antecede a otro gran capítulo, la omniología como un sistema desarrollado de la paranoia, de Martin Kottmeyer. En este capítulo, también tan citado como el de Rush, que quizá menos, Sí. pero tan citado como ese, aquí nos encontramos con una visión claramente escéptica del tema ovni, pero desde la perspectiva de tan informada y maciza como la de Kottmeyer. Y parte así, afírmense, parte. La omniología es una forma de paranoia. Y claro, esto es verdadero o falso, y comienza él a explicar por qué. Y hay ciertos aspectos de la explicación de Kottmeyer que uno podría no compartir, pero sí hay una cuestión general que no ha dejado sino de confirmarse. Y es bien curioso que precisamente esa década de los 90, el libro se publica en el 89, esa década de los 90 fue dando la razón a muchos de los extremos que señala Kottmeyer en este trabajo. Es difícil no evocar este artículo y uno se ve obligado a hacer un raconto de lo leído ante diversas actitudes. La verdad es que con el paso del tiempo uno comienza a convencerse, más allá de algunos aspectos que toma Kottmeyer que podría discutir en la manera que construye el argumento. Mm. Pero la cuestión general, sí, hay algún elemento paranoide que no se puede subestimar. ¿En qué se manifiesta ese elemento paranoide, Sergio? Por una parte, seamos sinceros, siempre hubo algún elemento de suspicacia respecto de las declaraciones oficiales en la ufología. Siempre estuvo la desconfianza ante lo que decían las instancias oficiales y eso puede ser elogiable en ciertos casos también. Pero el punto, creo yo, es que con el desarrollo, sobre todo de lo ocurrido en los 90, con la cultura roswelliana, con el paradigma de la desinformación, con la conspiranoia de los grises y los pactos gubernamentales con grises, y más aún con la ufología de Internet, en que estas ideas han pululado de manera incontrolada, uniéndose además a otras conspiraciones, o sea, aquí hay una mezcolanza de cosas, resulta difícil no entender muchos de esos elementos ideológicos, no ver alguna ligación con una visión profundamente paranoide del mundo. Y te lo digo yo que tengo cierta tendencia también a una de esas derivas. Yo no soy de los que tienen una visión muy optimista respecto de las cosas. Y tiendo a ver algunos contubernios y complots en determinados aspectos, por ejemplo, de la realidad política. Pero se produce un divorcio entre lo que era la ufología como la conocimos nosotros y la ufología complotista. Entonces ya después resulta absolutamente imposible contradecir ciertas cosas, porque el solo hecho de ponerse en una posición crítica lo hace uno participar del complot. Claro, claro. Entonces ya eso no existía en nuestro tiempo. El desarrollo de la conspiranoia a tales niveles. Y por eso creo que fue en gran medida providencial este artículo de Kottmeyer que se publica a comienzos de la década, en el caso de la versión en español, de la década en que esos aspectos paranoides de la ufología alcanzan o comienzan a desarrollar su mayor potencial. Y mucha gente llega a la ufología por esa vía. Esa es la forma en que lo conciben. Seguir Y, ahí, y suele ocurrir que no salen de ahí tampoco. claro. Sergio, ¿te parece, dado que el tiempo ya se nos acaba, ¿te parece si lo dejamos hasta acá y en un próximo episodio hablamos del
texto de Roxevich, de Michael Grosso, de Alvin Lawson, que habla sobre los recuerdos perinatales en las abducciones. Hay un artículo de Dennis Stillings también sobre Pat Hopkins. Está este maravilloso artículo sobre el caso Pascagoula de Tony Nugent. ¿Te parece si lo Sí, dejamos para un próximo programa? dejémoslo para un próximo programa y eso que queríamos, o sea, yo quería hacer un par de comentarios más sobre Conmeyer, pero dejémoslo para el próximo para no engolosinarnos. Bueno, este es un libro que da para 2, para 3, para 4 programas, dado el contenido y la contundencia del material que pone a disposición del lector. Lo vamos a dejar pendiente entonces para el próximo episodio. Queremos, antes de irnos, agradecer a los 500 suscriptores que hemos alcanzado en nuestro canal de Coliseo Sentosa y vamos camino, lento pero seguro, a los 1000. Así que muchas gracias a quienes han confiado en nosotros, en nuestro trabajo. Y a los que no, los invitamos como siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguirnos en Twitter, a seguirnos y acompañarnos en Facebook también, a visitar la web de Coliseo Sentosa, donde está todo el material que usted quiere saber sobre este libro y sobre todos los libros que hemos publicado hasta la fecha. Y atentos, porque se viene un nuevo lanzamiento que involucra directamente al señor que tengo ahí, a ese lado, ahí, a ese señor. Sí, Pero de no, eso, no te iba a decir, y a propósito de este crecimiento seguro, lento, pero seguro de suscriptores, esperamos terminar este año 2023 con 502 suscriptores. Así que, por favor. vamos que se puede, vamos que se Claro, puede. En el próximo programa vamos a hablar también y vamos a mostrar seguramente la sorpresa que está preparando nuestro amigo Sergio Sánchez. Lo vamos a dejar ahí, así quedan todos con las ganas de ver el próximo episodio. Muchas gracias, Sergio, por este programa y nos vemos en la siguiente emisión hablando de la parte que nos falta de lo imaginario en el contacto ovni. Un abrazo, muchas gracias. así será y como siempre decimos, a leer. A leer. Gracias, nos vemos. Chau, chau.